Radio abrazamos siempre a los músicos, especialmente a aquellos músicos emergentes, a los que a lo mejor tienen muchísimo talento, pero les cuesta, porque hoy llegar cuesta, a todos, de cualquier manera, nos cuesta. Y nosotros queremos ser eso, ¿no? Una ventana abierta a permitirle a las y los oyentes de nuestra radio, de la Radio de las Madres, poder disfrutar de esos artistas. Pero también tenemos notas relacionadas con la actualidad. Y antes de presentar a quien va a ser nuestra primera entrevistada, yo quiero pedirte, Alan, que pongamos una punta de un video, porque tiene que ver mucho con lo que ha significado en plena pandemia el trabajo de los médicos y especialmente de quien va a estar charlando con nosotros. Gaby, que a mí me impresionó mucho y es esta relación que vos tenés con cada paciente. Digo, cada paciente es un anónimo hasta que se te mueren las manos, aunque sean 5 minutos deja de serlo. Y hubo un episodio muy extraño en el que se me ha contado, a ver si no Nevero de Ventrovato, que estabas al lado de un paciente que se estaba muriendo, los parientes no se podían acercar y estuviste con esta persona, le acariciaste la cabeza. Digo, más cerca de una monja que de una médica por ahí, digo, en el sentido de la contención espiritual. Pero yo creo que Gaby es de las pocas personas que, como decíamos con Lau, que le hemos hablado acá, que le conoce el color de los ojos a los pacientes, porque tiene una aproximación al paciente de la mirada y del contacto físico. El derecho de las personas trans, a mencionarlas como ellas querían, en fin, un montón de cosas que eran nuevas para muchos y no sabíamos cómo reaccionar. Seguramente nos interpelaban y nos generaban nuestra angustia, nuestra dificultad para cómo resolverla. Bueno, Gaby en ese sentido nos ayudó, siempre ayudó mucho. Un montón de situaciones de ver a Gaby abrazando pacientes, esa cosa de la contención del otro, la empatía y el compromiso. Vos veías entrar un paciente y decías, este paciente la busca Gabriela. Ponerse en el lugar del otro y encontrar la manera de conectarse y de aceptarlo y entenderlo. Yo creo que eso encuentra un paciente con Gaby. Y cuando hablábamos de Gaby, o escuchábamos que hablaban de Gaby, se refieren a la doctora Gabriela Piovano, que está del otro lado. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente en nuestro viento a favor, corazón, qué lindo tenerte. Ay, bueno, muchas gracias. Me emociona escuchar nuevamente el testimonio de mis compañeros de trabajo, que bueno, la verdad que para mí es un lujo también tenerlos a ellos, porque ellos hablan de mi humanidad, etcétera, pero ellos también la tienen, así que nada, querido amigo, trabajo en el Hospital Muñiz, en la sala 1 de terapia intensiva, que hace muchos años decidió ser una terapia amigable, primero con las personas viviendo con VIH, que es toda una cuestión, y bueno, y en plena pandemia también, por ejemplo, fuimos de los primeros servicios que dejaban a los familiares ingresar a ver a las personas que estaban internadas, que la comunicación de las malas noticias se hacía desde un punto de vista humano, así que bueno, en ese sentido estoy muy orgullosa de ellos y bueno, gracias por pasar. Esto es el documental Piovano a través de la pandemia, que bueno, es algo que yo quería contarle a tus oyentes, que estamos teniendo ahora, exhibiéndolo en Mundo Piovano en YouTube, un documental que hicimos también con Jorge Dorio, con Marcela Balsa, que bueno, en realidad hablamos de lo que pasó en la pandemia, usando mi nombre, ¿no? Porque, bueno, viste que fui muy referenciada y me parecía importante usar entonces la referencia para profundizar también, ¿no? En los debates que hubo durante la pandemia y sacar algunas conclusiones en relación a eso. Así que, bueno, gracias. Gaby, mientras te escuchaba, iba imaginando esto, ¿no? ¿Qué nos pasa o qué nos pasó como sociedad? Porque da la sensación que la pandemia y el coronavirus y todo lo que vivimos, con el vértigo de las cuestiones que pasan en la Argentina, hubiese ocurrido hace mucho tiempo atrás. Y en realidad esto pasó hace 4 o 5 años. Y una de las cuestiones que empezó a
a cambiar la historia relacionada con la pandemia fueron las vacunas. Y hoy volvemos o giramos nuevamente en la Argentina en torno a un tema escabroso, poco claro, uno no entiende cómo todavía se sigue machacando en no utilizar las vacunas en la Argentina, no solamente la del coronavirus, sino, y lo más grave todavía, las vacunas que durante muchísimos años nos daban a nosotros siendo pibes, desde que nacemos hasta que terminamos la escuela, justamente para evitar enfermedades que hoy vuelven a sonar en la Argentina. Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Imagínate que nos están rompiendo el culo y volvimos a votar al mismo tipo, o sea que evidentemente hay un laburo de confusionarnos que ha sido muy, muy efectivo, ¿no? O sea, vos fijate que ninguno de nuestros padres hubiera discutido la obligatoriedad y la aplicación de las vacunas, pero ¿por qué también? Porque realmente vivieron, por ejemplo, lo que fue la polio, o sea, inclusive ahora hará poquito tiempo que todavía estaban alojados ahí en el Ferrer personas que habían quedado vivas de la poliomielitis, pero sin poder respirar por sus propios medios, con lo cual cargaron con un respirador durante todos estos años hasta el final de sus días, y la epidemia de polio fue en el 50, entonces estamos hablando de 70 años atrás, donde nadie, o sea, si bien también hay registros de que salió el antivacunismo en ese momento, pero la multitud, digamos, tenía muy claro que había que vacunarse para evitar el dolor que significaba que la población tuviera estas enfermedades. El tema es que está la paradoja del bienestar, que es, viste, que cuando la gente empieza a estar bien, empieza a olvidar de lo que costó estar bien, lo que significó, lo que hubo que implementar, lo que hubo que luchar para que eso se dé, y cuáles eran los beneficios, y claro, después se invisibilizan, ¿viste? Porque viste que ahora tenés corrientes de tipos que quieren tomar la leche sin pasteurizarla, quieren vivir en lugares que no haya agua potable, esa es la pelotudez que, perdón, ¿no? Porque soy grosera, sí. Pero no me cabe otra que usar una grosería para describir semejante situación, ¿viste? Porque te da bronca que sean tan infelices, que sean tan idiotas, que sean tan hijos de puta. ¿Por qué? Porque la pandemia fue, por ejemplo, primero fue a consecuencia justamente de un mundo despiadado, que no le importó nada, que no tomó el riesgo que significaba seguir viajando, seguir comerciando, seguir moviéndose, ¿no es cierto? Y entonces de ahí se desató la pandemia. Una vez que se desató, era la gran oportunidad para demostrar que un mundo solidario, que se puede organizar, que entiende, digamos, acabadamente cuál es la naturaleza del enemigo, vamos a decir así, y cuáles son sus puntos débiles, cuál es la mejor estrategia global para terminar lo antes posible con el problema. Por el contrario, ¿no? O sea, fíjate que es el día de hoy que todavía la OMS no reconoce a la vacuna Sputnik como la mejor vacuna que hubo, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿qué pasó? Se atravesó por la geopolítica, y bueno, en Argentina ya en manos de aquellos que tiraban gente viva al agua, ¿viste? Entonces, claro, realmente, ¿qué piedad iban a tener por esta población? Porque, ¿qué pasa? Cuando vos discutís sobre la validez de las vacunas, y te surgen estas corrientes antivacunas que tienen mucho más años que el coronavirus, ¿no? O sea, sí. Esto también viene de los 50, cuando ya se demostró que aquel médico que dijo que la vacuna del sarampión causaba autismo, fue defenestrado y fue expulsado de la Academia de Medicina. Sin embargo, el periodismo, sobre todo, ¿no? Cada 2 por 3 vuelve a atacar con esto, y surgen entonces brotes de sarampión, por ejemplo, y la gente se muere.
quiere decir que es mentira. Lo que están diciendo quiere decir que ya se probó que es mentira y sin embargo lo siguen diciendo. Quiere decir que son hijos de puta. Y la gente es boluda. O sea, la gente delita inclusive es más boluda, ¿viste? Como por ejemplo ahora me pasó que hay gente que se agarró dengue y te dice, pero yo me vacuné para el dengue. Ah, sí, ¿y cómo te vacunas? Y no, compré que quedaba la última dosis en Changarín, ¿viste? Había una farmacia que... ¿Y vos te crees que te vendieron vacuna para el dengue? Claro. Entonces, ¿viste? Tenés un mundo despiadado con una población que realmente en condiciones precarias de entender de qué se trata. Porque volvemos al punto, esto no es que no se, o sea, lo que vos me estás señalando, digámosle a la gente, es que hubo que admitir que bajó muchísimo la vacunación de los chicos y de las personas en estos últimos años. Primero porque los gobiernos de Macri y el gobierno actual son antivacunas, con lo cual no hay accesibilidad a las vacunas, y por otro lado porque a la gente se la acribilló con la cuestión de que eran malas, que eran esto, que eran aquello, como justamente, bueno, en este momento tenemos un brote de coqueluche, ¿no? Que es vergonzoso, porque si bien hay pequeños brotes en todos los años, pero vos ahora estás viendo millones de personas que tienen una tos que te hace prácticamente como una convulsión, que la está pasando todo el mundo, que dura 2 o 3 meses, que por supuesto a las personas que tienen problemas de corazón y todo eso las pueden afectar gravemente, y esto tiene que ver con que, bueno, con el correr de los años se abandonó la vacunación para la tos convulsa, por ejemplo, ¿no? Sinceramente, estamos, como decís vos, ¿no? Viviendo en una sociedad, diría hasta, que no solamente es prioridad de la Argentina, ¿no? Pasan en diferentes lugares del mundo y nos están arrastrando a un retroceso en un montón de situaciones que tienen que ver con la calidad de vida, especialmente relacionada con eso. Y además de la gente de plata o de la gente, entre comillas, instruida, que de la gente pobre. Porque la gente pobre sabe que se tiene que vacunar, porque mal, para darle la asignación universal les obligan a vacunar a los chicos, ¿me entendés? Sí, sí. Sin embargo, la que trajo con sus 2 hijitas, que la llevó a Sudáfrica no vacunadas y trajo el sarampión de vuelta, ¿te imaginás que esa familia para viajar y todo eso tiene su poder adquisitivo? Es decir, que lamentablemente bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que hay toda una maniobra desde el sionismo internacional, ¿no es cierto?, para justamente generar una población que cuando dicen, viste, que a la política le sirve la gente ignorante. No, al empresariado le sirve la gente ignorante. Estamos charlando con Gabriela Piovano, nuestra infectóloga. Yo le digo a Juan Enrique que es el economista del pueblo, y yo a vos te tendría que decir también que sos la infectóloga del pueblo, que en su momento cuando había que pelearla para entender de alguna manera lo que se estaba viviendo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo con el coronavirus y lo importante que era el tratamiento, el aislamiento, la vacuna, y cuando había que pelearla y enfrentarse cara a cara y decirles 4 verdades a los boludos de turno, que lo único que buscaban justamente era todo lo contrario, ¿no? Que la gente muera. En definitiva, se escuchó hasta del mismísimo Macri, ¿no? Que se muera, que se tenga que morir. Claro. Y así estamos, lamentablemente, pero nos seguimos pegando tiros en las patas. ¿De qué manera? Cuando vamos a votar, votando este tipo de gobierno. Gabriela, Mundo Piovano, ¿cuándo? Bueno, mirá, nosotros ahora dimos de baja por algunas cuestiones operativas. Vamos a ver si volvemos a Radio con Aguante, mirá, porque ahora estos espacios, viste, de lucha, de comunicación, otra vez, ¿no? Tienen sentido, más allá de que obviamente la Radio de las Madres creció muchísimo, y gracias también a ustedes y a los compañeros que con tanta profundidad hablan de los temas y es donde uno los busca. Pero bueno,
esos espacios que por ahí no tenían tanto sentido cuando gobernábamos nosotros, hoy otra vez vuelven a tenerlo, y bueno, probablemente en algún momento vamos a volver los viernes a la noche a hacer Mundo Piovano, pero bueno, sí la invito a las personas que nos están escuchando a ver el documental Piovano a través de la pandemia, que está en Mundo Piovano en YouTube. Si no, ponen directamente Piovano a través de la pandemia, que ya les digo, lo hicimos con el queridísimo Jorge Dorio y con Marcelita Balsa, que es una directora de documentales de puta madre, así que bueno, un poco profundizar, un poco volver a ver ciertas cuestiones y poder sacar alguna conclusión de todo eso que se generó como confusión para justamente arriar a la gente al suicidio, ¿no? Y después reprochar al gobierno que había hecho mal las cosas, cuando en realidad los que la hicieron mal estaban bastante bien claros lo que iban a provocar y todo eso, y que si hoy no están sancionados es por la justicia de mierda que tenemos, la justicia corrupta, que formó parte también de eso, del lofer de la pandemia, ¿viste? O sea, cuando Larreta va a la Corte Suprema a pedir poder hacer la escolaridad presencial, ahí ya sabiendo lo que iba a pasar y después habiendo pasado lo que sucedió, que fue la gran segunda ola donde murió el grueso de los 130.000 personas, murieron las 100.000, murieron en esa segunda ola que se provocó con la escolaridad presencial y con la gente sin estar vacunada, ¿no? Entonces, ahí ves la intencionalidad terrible que hubo y que desgraciadamente hoy no podés recurrir a la justicia porque sabés que los van a exonerar, entonces al pedo, y que habrá que esperar, ¿no? Pero que la gente claramente puede ver cómo a qué extremo se llegó cuando podría haber sido un momento sublime, ¿no? Para la humanidad, terminó siendo otro desastre porque justamente la derecha internacional no trepida, ¿no? En matar gente, en matar a su propia gente para seguir manejando el poder. La última, Piovano, antes de la tanda. Alicia de Ituzaingó pregunta si hay vacunas contra el coronavirus. Hay, ¿no? ¿Dónde? Hay vacunas contra el coronavirus en los vacunatorios. En todos los hospitales públicos. Hay, sí, en los hospitales públicos, claro. Los vacunatorios hay, porque bien. Aparte después se terminó haciendo sí las vacunas argentinas. Exacto. Ahí está entonces. No sé, aplicándose. Que se acerque entonces a cualquier hospital público, cualquier vacunatorio, de la Argentina, y ahí le aplican la vacuna del coronavirus, la dosis que falte. Bueno, Piovano, te quiero mucho, gracias por estar siempre con nosotros, por sumarte siempre a nuestro viento. Dale, bueno, y que la gente me engruese ahí viendo el documental, compartiéndolo, comentándolo, porque, ya te digo, fue algo que hicimos con mucho cariño, con una mirada, digamos, de poder poner blanco sobre negro, sobre todo lo de la pandemia, ¿no? Lo de Piovano, bueno, es accesorio, así que bueno, muchísimas gracias. Beso enorme, Gaby, gracias. Besitos. Estás escuchando Viento a Favor por la 530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.